Gracias por continuar con nosotros. Y es que en este regreso a clases usted podrá encontrar desde un lápiz hasta una computadora en la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2016 que realizará la Universidad Nacional Autónoma de México. Para hablarnos al respecto se encuentran con nosotros el licenciado José Antonio Sánchez, quien es director técnico de la Dirección Federal de Orientación y Atención Educativa, así como el licenciado Federico García Ramos, quien es coordinador general de esta feria. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por recibir. Gracias. Sí. Pues, ¿cuál es la oferta que nos ofrece esta feria de útiles escolares y cómputo 2016? En esta feria podrán encontrar artículos escolares y todo aquello de nuevas tecnologías que sirvan para facilitar el estudio y el desarrollo cotidiano de la comunidad universitaria. Invitamos siempre a toda la comunidad, a trabajadores, estudiantes, alumnos del sistema incorporado y a sus familiares para que se acerquen a esta oferta de productos útiles para su estudio y que puedan adquirirlos a precios preferenciales. Y además ya es la 8ª edición. Exacto. ¿Es así? La tenemos programada en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM del día 18 al 21, jueves al domingo. Y además estará presente en lo que llamamos la feria itinerante en sedes externas de la universidad. Abarca 3 escuelas nacionales preparatorias, Prepa 8, 5 y 2, 2 FES Zaragoza y FES Acatlán y el CCH Vallejo. Y además esto que es parte del eslogan de la feria, desde un lápiz hasta una computadora, que son pues cosas y herramientas esenciales para llevar a cabo la educación, no nada más desde la prepa, el bachillerato, sino toda la educación, porque lo más interesante de esto es que si bien está dirigida a todo el público, también la comunidad universitaria pues está invitada para, no nada más para ellos, sino para las nuevas generaciones, ¿no? En efecto, y este es un marco propicio para siempre hacer nuestra labor académica y docente, porque en esta feria no nada más van a poder adquirir artículos escolares y cómputo, como bien dice el nombre, sino también podrán escuchar a académicos y personas que trabajan día con día con lápiz y con computadoras y sabrán utilizarlos de mejor forma. Habrá talleres y conferencias sobre desarrollo de presentaciones tan simple como PowerPoint, como el utilizo de nuevos sistemas para la arquitectura o para la ingeniería, hacer educación en línea, herramientas a las que se encuentran todos los días los alumnos trabajando y los académicos y los trabajadores universitarios. Claro, porque no es lo mismo comprar, por ejemplo, una computadora, las nuevas tecnologías, a saber utilizarlas, darles mantenimiento y aplicarlas de la manera correcta. Sí, se tiene programado una serie de actividades académicas, como bien lo dijo el licenciado Yáñez, donde especialistas universitarios darán ese tipo de charlas, conferencias y talleres basados en el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Estos descuentos, de cuánto estamos hablando, licenciado? Mira, no sabremos porcentajes específicos por cada producto, pero sí tenemos en las experiencias anteriores conocimiento de que los proveedores ofertan descuentos inferiores al mercado cotidiano. ¿Qué es? Computadoras que tienen precios especiales o que son versiones que se emiten en esta feria para poder proporcionar a los universitarios sistemas específicos que les faciliten sus estudios. Entonces vas a encontrar de diferentes marcas, pero a precios preferenciales. Y además me comenta que comenzó siendo una feria que ofrecía artículos de cómputo y ahora bueno ya ha evolucionado. Y en efecto, inicialmente iniciamos como feria de cómputo de la UNAM, pero dimos cuenta que la comunidad universitaria y los familiares de la comunidad universitaria necesitaban todos esos artículos escolares que tienen que ver con la educación. Lápices, cuadernos, instrumento químico, algunos instrumentales médicos para los que estudian la carrera de medicina o de cirugía en la universidad. Entonces, les conformamos un ambiente propicio para que tengan todo esto a su alcance y puedan iniciar su ciclo escolar y continuar con todas las herramientas necesarias. Todo el regreso a clases. Licenciado, ¿quién puede acudir a esta feria? Como ya se dijo antes, alumnos del sistema incorporado, académicos, trabajadores, alumnos en todos los niveles, desde el bachillerato, licenciatura y posgrado,
gente afiliada a la Fundación UNAM y egresados también de la propia universidad. Y bueno, pues está muy dirigida a ellos, pero yo creo que al público en general no se le puede negar tampoco su acceso. ¿Se debe llevar la credencial de alumno, exalumno? Sí, en efecto. Les pedimos para llevar un control y un registro sobre el beneficio que sí estamos aportando a la comunidad a la que nos debemos. Muy bien. ¿Qué otras recomendaciones nos puede hacer para acudir a esta feria, licenciado? Pues prepararse, quienes son padres, llevar listas de útiles escolares que requieren sus niños. Para los alumnos, conocer el perfil de la carrera en la que están estudiando, o los que ya son de semestres avanzados, prepararse con los materiales que ellos requieren. Ahí los van a encontrar, y seguramente van a encontrar a proveedores que a lo largo de su transitar por los estudios se van a estar topando con ellos. Es recurrente que algunas materias de la carrera de cirujano dentista y de propia medicina, como te decía, tengan que recurrir a la compra de algunos artículos, los químicos. Claro. Entonces aquí van a encontrar proveedores que están cercanos a la comunidad universitaria y que los van a proveer. Bueno, además de la calidad que nos ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, la calidad educativa, ahora también nos ofrece estos apoyos para poder economizar en este regreso a clases, que no es nada fácil, es un golpe duro al bolsillo, y además es parte de esta cultura que debemos de adoptar, de comparar precios, ahorrar. Bueno, finalmente pues todos somos consumidores y hay que reforzar esta cultura, licenciado. En efecto, y sobre todo con esto cumplimos con la misión de la universidad de acompañar a los universitarios. Me has de permitir comentarte que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa es una dirección específica en la que nos preocupamos por proveer diferentes servicios a los alumnos que los vayan acompañando. No nada más les proporcionamos información sobre las becas y la gestión que necesitan hacer, no nada más les damos información sobre los planes y programas de estudio en cuestión de orientación educativa, no nada más vocacional, sino educativa. Les damos acompañamiento para sus estudios, desde cursos de cómo estudiar y qué estudiar, como escuela de padres, para que los padres también conozcan cómo acompañar a sus estudios. Entonces, esta feria le pone un punto más allá de la propia actividad docente y de las aulas donde participamos nosotros. Entonces, la universidad siempre está preocupada por acompañar y cobijar a toda su comunidad y a los familiares de ellos en todo el transitar del estudio y su formación profesional. Muy bien. Ahora recapitulemos, estamos viendo en pantalla del 18 al 21 de agosto. Esto se llevará a cabo en donde, y aparte la segunda digamos, parte de esta feria ya en planteles educativos. Sí, la feria como tal va a tener un horario de 9:30 a 19 horas en el Centro de Exposiciones. El día 23 y 24 va a estar presente en la Escuela Nacional Preparatoria 5. Del 24, 25 y 26 en la FE Zaragoza, 25 y 26 en la Preparatoria 8, 1 y 2 de septiembre en CCH Vallejo y Prepa 2, 29, 30 y 31 de agosto, me brinqué un poco, en la FE Zacatlán. Muy bien, pues ahí está el apoyo integral de la Universidad Nacional Autónoma de México en este regreso a clases para todos los niveles educativos. En efecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 21 Noticias.